tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una revisión más de esto que es Ciclismo Total UCI, una etapa más del Tour de Francia, la etapa número 11. Vamos a revisarla, lo decíamos ayer, una etapa para sprinters y bueno, en esta ocasión no nos pudo fallar. Una llegada al sprint bastante caótica que vamos a detallar más adelante. Pero bueno, veamos el recorrido de esta jornada. Aproximadamente 161 kilómetros, un poquito más de 161 kilómetros de recorrido de la ciudad de Vichy a Nevers. Un sprint intermedio a 27.5 kilómetros de iniciada la competencia, un sprint muy temprano en el que pasaban los corredores de la fuga. Se lograba hacer una fuga a 10 kilómetros de iniciado el recorrido, se formaba una fuga encabezada por Julian Alaphilippe, este corredor que bueno, a mí en lo personal me encanta, un corredor que ya no está en sus mejores tiempos, no está en sus mejores épocas, pero que sin duda quienes lo vimos correr desde muy joven, sus 2 campeonatos del mundo, algunas etapas en el Tour de France y bueno, es sin duda un corredor bastante polivalente que ya no está en sus mejores momentos, lo decíamos, pero en lo personal a mí me encanta. Y se formaba la fuga con Mathys Le Berret del Total Energies, Nelson Oliveira, un corredor que bueno, ya no está tan bien, ya está un poquito pasado de años, un poquito maduro, y también Julian Alaphilippe, ya lo decíamos, y Anton Charmin del 1X Mobility. Estos corredores del 1X también me encantan porque no se dan por vencidos nunca, no se dan por vencidos, y en esta ocasión en la llegada al sprint así lo demostraron. Pasaban el sprint intermedio. Primeramente Mathys Le Berret se sumaba 25 puntos, Nelson Oliveira 20 puntos, Julian Alaphilippe 16 puntos y Anton Charmin 14 puntos. Los corredores, los sprinters se reservaban para el final y los corredores de la clasificación general simplemente se la llevaban con calma en esta jornada. Relativamente, más bien, aquí sí podríamos decir que fue una etapa de transición en la que no hubo mayor complicación para los corredores de la general y sin embargo los sprinters estarían buscando una de sus últimas oportunidades para hacerse con alguna victoria. Y bueno, el resultado en el primero de dos cotas categorizadas de esta jornada, el Côte de Villeneuve, 1 kilómetro al 4.9%, se lo llevaba Anton Charmin del 1X Mobility. De ahí nos íbamos 127 kilómetros para la meta. Esta fuga de 4 corredores que, bueno, a final de cuentas se quedarían únicamente 3 porque Julian Alaphilippe, bueno, pues se quedaría de este grupo esperando al pelotón. Las últimas victorias de los corredores que estaban en la fuga, Anton Charmin ganaba apenas hace algunos meses, un par de meses, la etapa 2 del Tour Auvernia-Rodano-Alpes. Julian Alaphilippe, su última victoria fue en 2025 en el Grand Prix de Quebec. Mathys Le Berret, el Tour de Normandía, ganaba en 2022. Y ya lo decíamos, Nelson Oliveira, un corredor ya con algunos añitos, su última victoria fue en los campeonatos nacionales de Portugal en el 2016. Bueno, pues vámonos rápidamente entonces a la definición de esta jornada. A 5 kilómetros de meta eran casada esta fuga de 3 corredores. Y bueno, por ahí veíamos a Fernando Gaviria en problemas por ahí del kilómetro 10, pero lograba recuperar Fernando Gaviria para buscar la victoria en este sprint. Un sprint que en lo personal lo vi muy desorganizado. Tenían que pasar una chicana, el pelotón venían a altas velocidades. Después del kilómetro 10 tenían que hacer una curva a la derecha y curva a la izquierda en chicana, y ahí perdían de cierta manera el orden para los trenes de los sprinters. Llegado el último kilómetro, de repente yo empecé a ver cómo corredores como Mathieu van der Poel, el lanzador de Jasper Philipsen, se hacía a un lado. Jasper Stuyven, el lanzador de Tim Merlier, se hacía a un lado. Total que no llegaban bien organizados a ese sprint, y el corredor del 1X Mobility, Søren Warensholt, este corredor potentísimo, un corredor muy alto, gigante, muy poderoso, les comía el mandado.
no esperaba más lanzadores, él se iba en solitario, lanzaba un sprint poderoso por delante de Olaf Koy, por delante de Jasper Philipsen, por delante de Milan Frentin, total que les comió el mandado e incluso al mismo Mads Pedersen. No vieron de por dónde venía este corredor que les gana en el sprint en esta etapa número 11 del Tour de France. Bueno, fue una etapa, digamos, un poco de transición, sin tantas emociones, pero que sin duda deja la mesa servida para la etapa de mañana, la etapa número 12. En esta ocasión, igual, quizás pudiésemos ver una llegada al sprint, Circuit de Nevers-Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, un recorrido de 179 kilómetros, un sprint intermedio al kilómetro 45, y bueno, seguramente este será uno de los últimos llamados para los sprinters a hacerse con alguna victoria. A 159 kilómetros de recorrido, una pequeña tachuelita de cuarta categoría, 2.5 kilómetros de ascenso al 3.9. Ahí seguramente se estarán quedando algunos corredores de los sprinters, pero vamos a ver quiénes llegan a la meta en esta jornada número 12 del Tour de France. Así que ya lo saben. Más revisiones las vamos a tener aquí. Esperemos que ahora sí tengamos más emociones. Esta jornada realmente no tuvimos tantas, pero bueno, nos encanta ver ciclismo, nos encanta ver cómo llegan al final las competencias. Y ya saben, compártanos, escríbanos, nos encanta que nos escriban. Saludos hasta Tijuana, Alejandro Durán. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Te mando un fuerte abrazo, hermanito, y te mando todo mi cariño. Así que ya nos vemos. Ya lo saben, suscríbanse, denle like y compártanos. Bibletu.